una actitud física sería, yo lo voy a contar a mi manera, sería una manera de componer o descomponer el cuerpo de tal forma que demos la ilusión de otra cosa, bien sea un objeto, un animal o una persona. Pero además, la actitud o las actitudes físicas, a través de ellas, pueden dar la ilusión de una acción, de un estado, de una emoción, un sentimiento, de una pasión. Es decir, la actitud física nos va a llevar claramente a los personajes, pero además a través de ellas o a partir de ellas podemos también dar la ilusión de atmósferas, por ejemplo, o la ilusión de situaciones. Bien, entonces, como decía, la máscara necesita de actitudes. Y para llegar a las actitudes, bueno, se puede llegar de muchas maneras. Se puede llegar a partir de la dirección, por ejemplo, que toman los pies. Si los pies toman una dirección en... maniática. Bien, si toman la dirección, como decía, en paralelo, pues llegaremos un poco a esta idea. Una idea de lo neutro, que no es más que un concepto porque no hay nada neutro en la naturaleza. Ahora bien, si los pies se dirigen hacia adentro, yo voy a hacer que el movimiento parta de los pies, pero voy a dejar que todo el cuerpo se involucre. Pasaría esto. Aquí todo cierra. El mundo es muy grande. Pasa muy pequeña y surge el encubrimiento, la defensa. Si yo esto lo empujo en una dirección determinada, pues podríamos llegar a, por ejemplo, a la idea de la timidez. Si por el contrario los pies abren, todo abre, el mundo ya no es tan grande, no es tan grande como el mundo. Esta es una actitud que invita a la charla con el grupo y a compartir, porque básicamente nos sentimos muy bien. Bien, sí, más que en la dirección, pensamos, por ejemplo, ahora en dónde se apoya el peso de nuestro cuerpo. Si efectivamente se apoya en la planta del pie, en el centro, vamos a llegar a una idea de lo neutro, como hemos visto antes. Ahora bien, si se apoya, por ejemplo, en la parte externa del pie, pues pasaría algo así. Todo el mundo ha visto algo así, ¿o no? Y la misma extravagancia se produciría si efectivamente yo apoyara el peso en la parte interna. ¿De acuerdo? Bien, si yo apoyo mi peso en el talón de un pie y en la punta del otro, pues llegaríamos a los mundos, los universos, y otras patologías que en este momento no son de nuestro interés, aunque estén triunfando en la televisión. Existe otra manera de llegar a la actitud física, que es a través de la disociación de las distintas partes del cuerpo. La disociación, tal y como la entendía también maestro mío, el Etienne de Cruz, es mucho más complicada. Ellos que han pasado... Yo voy a en fin, hacer una división muy simple del cuerpo en tres bloques. Digamos que el primero sería la cabeza, en donde está el intelecto, ¿sí? El raciocinio. El segundo bloque sería el pecho, incluyendo, por supuesto, cuello y hombros. Aquí
aquí se ubicarían, digamos, los sentimientos, las emociones. Y por último, la parte pélvica, en donde se apoyarían fundamentalmente las pasiones. ¿Verdad, chiquitín? Bueno, y los movimientos, en fin, los tres movimientos básicos serían los movimientos de inclinación, que voy a marcar con la cabeza, por ejemplo. Estos son movimientos de inclinación. Movimientos de traslación, que voy a marcar con el pecho. Y los movimientos de rotación o de torsión. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar. Ahora sí, ya necesito beber para no romperlo a la mitad. Bien, sí. Por ejemplo, yo hago una inclinación de cabeza hacia arriba. Esto me llevaría a una reflexión, ¿sí? Pero una reflexión abierta al mundo. Si por el contrario la inclinación se produce hacia abajo, también me llevaría a una reflexión, pero sería una reflexión introspectiva. Ahora bien, si yo contrapongo a la dirección de la cabeza, la dirección de la mirada, pasaría esto. Cabeza arriba, mirada abajo. Aquí claramente el mundo está muy por debajo de nosotros. Pero surge la idea de la suspicacia, de la persona que está muy preocupada por lo que los demás puedan pensar o decir de ella. Esta es una característica típica del dottore de la comedia dell'arte. Es un gran impostor y por supuesto está siempre muy preocupado de lo que los demás puedan pensar de él, obviamente. Bien, si la inclinación de la cabeza se produce abajo y la mirada arriba, pasaría esto. Que estamos en la confrontación, en la intimidación, en el combate. Aquí el mundo entero es un enemigo. Bien. Si yo hago una traslación hacia adelante con la cabeza, pasaría esto. Aquí descubrimos el mundo por primera vez. Surge la curiosidad, un cuerpo que recibe, ¿sí? y que además se conmueve. Si yo a esto le agrego un pequeño desequilibrio hacia adelante, pues podríamos reencontrar lo que todos hemos sido alguna vez en nuestra vida. Bien, sí, la traslación. La verdad es que me ven, por eso, estoy emocionada yo. A ver, si la traslación se produce hacia detrás, ¿no? Aquí la cosa cambia. Esta es la esencia de la prepotencia. El que todo lo sabe. Una actitud claramente defensiva ante el mundo, ¿eh? Y además no permite el espacio, es decir, no deja espacio para la sorpresa.
si todo lo sé. Si todo lo conozco, ¿de qué me voy a sorprender? Pero además, tampoco deja el espacio para el sentido del humor. Bien. Si ahora jugamos con el pecho, una inclinación de pecho hacia detrás podría producir esto. Aquí tenemos un cuerpo a corazón abierto. La mirada se pierde. El intelecto, el raciocinio no importa. El motor es el Aquí estaríamos en el mundo, en el universo de los enamorados de la comedia del arte. Horacio. Pero también aparecen las diagonales y las líneas maestras del melodrama. ¡Maledetto! Si la inclinación del pecho se produce hacia adelante, aquí claramente el peso del mundo lo tenemos sobre los hombros. Surge una especie de resignación amarga, de hastío, de escepticismo, ¿por qué no? De desprecio. Si yo esto lo empujo un poquito más allá, entraríamos en el universo del bufón trágico, que luego vamos a ver. Bien. Traslación de pecho hacia adelante. Aquí estamos en la esencia de la vanidad que se muestra, que se pavonea. Y aquí obviamente el mundo soy yo. El centro del mundo soy yo. ¿Por qué? Porque soy yo. Yo y nada más que yo. Si esto lo empujo un poquito más, llegaríamos un poco a la esencia del capitano de la comedia del arte. Porque además cuando quiere ser fino. Y aquí, bueno, esto sucede también, porque se me había antes de hacerlo, pero es interesante, como en el capitán en realidad tiene esto por un lado, por supuesto la pelvis siempre hacia detrás, ya veremos por qué, y además esta risa que en realidad es falsa, ¿no? Si unimos los dos, habría esto de... ¡Io sono il capitano Matamoros! ¡Venuto de la grande Hispania! Un cretino español que no eres. Bien. Si la traslación del pecho se produce hacia detrás, pasaría esto. Si yo a esto le doy una dinámica, un ritmo determinado, podríamos llegar a la esencia de la vejez. Por último, la pelvis. Una traslación de pelvis hacia detrás. ¡Hop! Esto es síntoma de miedo. Aquí el mundo es hostil, peligroso e imprevisible.
muy imprevisible. Digamos que esta sería la primera actitud de la requina de la comedia del arte. Bien, y para terminar, en la traslación de la pelvis hacia adelante, bueno, aquí pisamos bien fuerte, sobre la tierra, ¿sí? Estaríamos en un mundo un poquito más rústico, popular, campechano. ¡Hombre, Manolo, qué tal! ¡La parienta! En fin, esto es de personas que están bien en el mundo sin miedo. ¿Qué tal las actitudes? ¿Bien? Pues entonces vamos a pasar a la presentación de la primera máscara.